Muy buenas tardes, les saluda Rubén Bermúdez, gestor comercial de Sierra y Selva Exportadora. De antemano, muchísimas gracias a todos por participar. Asimismo, vamos a hacer un conjunto de capacitaciones que van a estar diseñadas los martes y los jueves a las 5:30, con el objetivo de ayudar a nuestras organizaciones y a sus articuladores también. El día de hoy vamos a trabajar la capacitación virtual en fundamentos básicos de la comercialización de los granos andinos y vamos a dar inicio al primer tema, que son los fundamentos básicos de la comercialización y sus requisitos. El objetivo de estas sesiones es que sea 100% comercial y que se pueda poner en uso a la brevedad posible, con el objetivo de ayudar a las organizaciones. Va a tener un perfil en el marco teórico lo necesario para dar un conocimiento básico, pero va a tener bastante articulación en la parte práctica, porque el objetivo es que esta información pueda ser puesta en acción al día siguiente después de la capacitación. El objetivo que vamos a trabajar o el objetivo de la capacitación es diferenciar o ayudar a nuestras organizaciones a entender cuál es el beneficio de tener una organización, llámese asociación o cooperativa, el beneficio de ventas agrupadas versus las ventas personales que lamentablemente nos desarticula y le quitan poder de negociación, motivo por el cual eso también involucra en una reducción de ganancias, una reducción de precios. También vamos a conocer los diferentes niveles de comercialización, que es vital específicamente para nuestras organizaciones, al igual que sus gestores. Para poder ayudar bien a mi organización necesito conocerla, necesito estar muy cerca de ellos, necesito también entender qué producto tienen. No solamente saber el producto quinoa, sino a qué nivel ellos van a poder acceder en base a su capacidad o el riesgo que ellos quieran asumir. Y al final vamos a trabajar con un glosario de las palabras clave que normalmente se escucha y que muchos de ustedes pueden googlearlas o buscarlas por internet y no la van a encontrar, que son específicamente temas comerciales. Eso se va a trabajar el día de ahora con un flujograma para poder explicar el canal de comercialización específicamente de la quinoa y cómo procede a nivel comercial los diferentes puntos de la valoración de los productos. Entonces vamos a darnos cuenta que el producto vale acorde a las propiedades que pueda tener y también acorde al cliente. Este es el primer punto, el flujograma. Si nosotros realmente queremos ayudar a nuestras organizaciones, es importante conocer cómo funciona el canal de comercialización. Y viene la pregunta más básica, ¿y cómo lo puedo saber? El flujograma. El flujograma me va a ayudar a mí a entender desde el inicio, que en este caso lo hemos puesto desde acopio, hasta el nivel máximo que es la exportación. Si yo conozco todo el canal de comercialización, voy a descubrir puntos claves para la venta. ¿Por qué razón? Porque como también se mencionó en la capacitación para el desarrollo de los PAC, que lo mencionó la ingeniera Rosemary sobre las 5C, una de las C es entender al cliente. Y si entendemos el cliente, vamos a entender muy bien cómo lo puedo atender, cómo le puedo vender el producto. En este caso, a nivel, y eso aplica bastante para los diferentes canales de comercialización agrario, las estructuras lo podemos dividir en tres pasos básicos. Lo que ustedes ven es el procedimiento más básico del básico para un canal de comercialización, en el caso de la quinoa, que también aplica para otros productos agrícolas. Cuando hablamos de tres estructuras básicas, vamos a comenzar con las propiedades de la organización o cooperativa, que es el acopio. Desde el almacenaje y los procedimientos que ellos necesitan para tener un producto puesto allá en su lugar de origen. Ese mismo producto, que viene a ser la materia prima, siempre va a terminar en un perfeccionamiento activo. Y ese perfeccionamiento activo lo va a dar una planta de procesamiento. Por eso que la segunda columna es entender el beneficio del procesamiento y dar un producto con valor agregado. Y el tercer punto es el de la exportación. Toda nuestra producción agrícola preferentemente tiene un nivel de exportación, tiene un mercado mucho más rico a nivel externo que a nivel interno. Entonces también es importante entender esos procesos. Por ejemplo, ahora que estamos mencionando el canal de comercialización de la quinoa, estamos viendo acá 5 niveles tradicionales que nuestras organizaciones pueden tener acceso a la venta. Pero antes de eso, vamos a entender cómo desarrollar bien un flujograma para poder yo entender bien el canal de comercialización y obviamente ayudar a mi organización.
no conozco el canal de comercialización, mi nivel de ayuda va a ser limitado. Entonces, vamos con el primer punto. El primer punto es la materia prima almacenada. Este tema lo manejan muy bien las organizaciones, que es el producto que están en diferentes agricultores, llevarlos a un punto de acopio y ahí almacenarla. Cuando nosotros estamos hablando de este segundo nivel de comercialización, que es una venta puesto acá en Lima, esto me va a ayudar muchísimo a entender qué pasos necesito yo coberturar, ¿ya? Para poder yo atender esa necesidad insatisfecha de ese cliente, un cliente que quiera comprar en Lima. Si yo veo el primer punto, dice materia prima almacenada. Y si yo estoy hablando de entregar un producto en Lima, ya estoy pensando en un transporte. Y todos nosotros nos podemos, en un momento de paz, imaginarnos qué es lo que va a pasar luego. Si estoy pensando que el producto lo voy a entregar en Lima, ya estoy hablando de un transporte. Y si hablo de un transporte, yo ya estoy hablando que el producto que se encuentra en el almacén no va a subir solo en el tráiler. Y si no va a subir solo en el tráiler, eso me está indicando otro proceso. Y ese otro proceso vendría a ser la estiva y también la desestiva. Y cuando ustedes quieran tener el precio de venta ideal, con el flujograma del proceso, me va a ayudar muchísimo a entender cuáles son los puntos que yo necesito tener para poder cubrir esas necesidades insatisfechas. ¿Por qué razón? De manera muy sencilla. Yo voy a hablar de un producto venta en Lima. Yo ya sé que necesito transporte y necesito personas que ingresen el producto al transporte y lo salgan. Y lo saquen también. Y si yo voy a hablar de un precio de venta ideal, eso me va a jalar 3 costos y son súper básicos. El primero es la estiva de la puesta del producto del almacén en el tráiler. Ahí vamos a asumir que es la venta o la unidad de venta recomendada, que son 30 toneladas. ¿Por qué 30 toneladas? Porque es la capacidad máxima que lleva un tráiler y que está autorizado a circular. Por consiguiente, las plantas procesadoras o los compradores van a preferir maximizar sus utilidades llenando la unidad a su máxima expresión, 30 toneladas. Y si hablamos de 30 toneladas, poner 30 toneladas en el tráiler, estamos hablando que va a involucrar a un costo promedio de 10 soles por tonelada. Entonces, si yo ya estoy viendo ahí en costos para ayudar a mi venta, ya tengo 300 soles solamente gastados en poner el producto en el tráiler. Yo ahora me imagino que ese tráiler va a tener que llegar a Lima. Entonces, eso va a involucrar otro costo. Y cuando hablamos de ese costo, estamos hablando de un costo, antes, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo simple, de la región de Ayacucho, costaba 10 centavos llevar, 10 centavos por kilogramo, llevar el producto desde Ayacucho, varias partes, hasta Lima. Ahora ya no está a 10, el costo de combustible ha incrementado bastante, estamos hablando de que ya quieren cobrar 15, 20 centavos. Entonces ya me involucra una segunda inversión. Y si estamos hablando de pagar un flete hasta Lima, ya hay una inversión de 4.500 soles. Entonces, una vez que llega a Lima, eso involucra otro servicio más, la desestiva. Entonces, ya la desestiva involucra otros 300 soles. Entonces, juntamos los 300 soles de la estiva, 300 soles de desestiva, y hay 600 soles. Más los 4.500 del flete, estamos hablando de una inversión de 5.100 soles. Entonces, ya sabemos que si yo le voy a vender a una empresa acá en Lima, ya tiene que venderse a un mayor precio. ¿Por qué razón? Porque se ha invertido más, se ha gastado más. Y ojo, no solamente es recuperar ese gasto, por un trabajo realizado, por un esfuerzo y riesgo realizado, siempre tenemos que cobrar un poco más, porque si no hay más ganancia, ¿cuál es el sentido de venderlo en Lima? Mejor lo vendo en mi región y estoy mucho más cómodo. Obviamente, a mayor riesgo, mayor ganancia. Una forma fácil de entender esto, para que también me ayude a mi costeo, es entender que cada proceso, lo que ustedes ven, que es cada cuadrado, es un proceso. Cada proceso involucra un servicio y cada servicio involucra un gasto pagadero por nuestra organización o un gasto pagadero por el cliente, pero alguien nos va a tener que pagar. Entonces, eso también me va a permitir entender cuánto inversión voy a requerir.
Por ejemplo, si yo paso al flujograma y ustedes van a diseñar su propio flujograma, hay que tener un inicio, en este caso puesto materia prima almacenada es el inicio de nuestro canal de comercialización y tiene un término que es la entrega de la mercadería en exportación, específicamente al cliente internacional. El primer paso, bastante sencillo, es la estiva, o sea, el producto almacenado va a tener que entrar al transporte y para eso voy a requerir un equipo de estiva. Y luego, el segundo canal de comercialización es la venta en planta. Aquí estamos hablando de dos canales tradicionales en la quinoa. Nuestras organizaciones van a poder vender el producto o bien en su almacén, que es la venta, digamos, más cómoda, más segura, en el que tienen mayor poder de negociación, y hay un segundo canal de comercialización que es la venta del producto puesto en Lima. ¿Cuál es el pro y el contra? Si yo estoy hablando de una venta puesto en Lima, estoy hablando que la organización va a asumir más riesgos. Riesgos como que la empresa cancele la compra, o que detecte algo que no sea lo pactado y no asuma los gastos del transporte. Entonces, tenemos que entender que cada nivel de comercialización involucra más ganancia, pero también involucra algún riesgo operativo. Siempre va a haber riesgo en todo canal de comercialización, es vital. Pero también hay que entender que cuando yo entrego el producto a Lima, me va a dar más acceso a más clientes. ¿Por qué razón? Muchos clientes no tienen la capacidad de compra o tienen el mismo miedo de la organización y prefieren comprarlo puesto en su planta. Pero también tenemos que proteger a nuestras organizaciones. Toda venta en planta hay que entender que puede ser rechazada. Rechazada de manera fundamentada o intencional. Ya en mi experiencia de vida, sí me han cancelado el producto puesto en planta para bajar precios. Entonces hay que tener un plan B y lamentablemente eso me involucra costo. Por eso que es importante conocer bien al cliente. Cuando hagan su esquema de las 5C, tenemos que tener bien mapeado al cliente. El tercer nivel de comercialización, en el caso del grano de la quinoa, es el semiprocesado. Acá hay que tener en cuenta la palabra semiprocesado. Hay muchas plantas acá en el Perú, de las que son exportadoras y las que no son exportadoras. Cada uno de ellos tiene una forma de expresar diferente al semiprocesamiento, pero todas ellas se caracterizan por un procedimiento para que no se llame producto 100% procesado, el selector óptico. Cuando pasa por todos estos procesos, zaranda, despedadora, escarificadora, pulidora, gravimétrica, puede haber más máquinas o menos máquinas, pero desde antes del selector óptico se va a llamar producto semiprocesado. Cuando hablamos de este segundo nivel de comercialización de semiprocesado, aquí hay que tener un stop. ¿A quién va dirigido esa venta? Esa venta va específicamente dirigido a plantas que tengan mitad de línea, pero hay muy pocas plantas que tienen mitad de línea. Por consiguiente, es un canal de comercialización bastante pequeño. Un ejemplo de ellos, Colorexa. Colorexa, por ejemplo, es un cliente que compra quinoa, es una planta, pero no tiene toda la línea completa y ellos compran o bien materia prima y ellos tercerizan el proceso o bien le compran a las organizaciones como producto semi procesado. El último punto, el punto número 4, estamos hablando de otro nivel de comercialización, un producto 100% procesado. Cuando hablamos de un producto procesado, ya no es materia prima, ha tenido un perfeccionamiento activo el producto, existe una merma, siempre en todo proceso va a haber una pérdida que es parte de un perfeccionamiento, sea en volumen, sea en cantidad, sea en peso. Por eso hay un perfeccionamiento. Acá yo voy a tener un producto, para dejarme entender, en el punto 2, puede haber ingresado 30 toneladas y en el punto 4 va a salir 27 o 28, dependiendo del rendimiento del producto. Cuando yo estoy hablando de un producto 100% terminado, estoy hablando de un producto que va dirigido ¿a quién? ¿A los exportadores o al cliente internacional? ¿A quién no va dirigido? No iría dirigido a las plantas procesadoras. ¿Por qué no iría dirigido a las plantas procesadoras? Bastante simple. Ellos procesan, por consiguiente no van a comprar un producto procesado, ellos van a comprar o bien materia prima y excepcionalmente semiprocesado. ¿A quién iría dirigido este producto terminado? A los exportadores. En los exportadores generalmente ustedes lo van a escuchar con esa palabrita llamada traders, ¿no? O brokers en algunos casos. El trader, ¿no?
el concepto de trader es una persona que va a vender un producto, lo va a facturar, pero no tiene hacia atrás ya la maquinaria del procesamiento. Luego, el punto número 5, que es el último canal de comercialización, estamos hablando que es una venta dirigida específicamente a los clientes internacionales. Ahora hay que entender este concepto fundamental. Si yo armo un flujograma, voy a entender todo el proceso que va a sufrir el producto hasta llegar a un cliente internacional. Eso me permite entender también riesgos y responsabilidades. Cada vez que incremento el nivel de comercialización, paso del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, involucra que la organización va a tener que invertir más dinero. Para dejarme entender, cuando hablamos de un procesamiento, el costo de procesamiento aproximado es de 0,50 centavos. Y si no hay un segundo reproceso, la segunda línea, la segunda pasada, cuando el producto no llega bien trillado, incrementa en 10 a 20 centavos. Vamos a dejarlo solamente en 0,50. Estamos hablando que la factura promedio va a ser entre 13.000 y 15.000 soles. Y muchas organizaciones no tienen el dinero. Por consiguiente, desean venderle a un exportador para tener más ganancia, pero no tienen el recurso económico para invertir en el tema de procesamiento. Entonces, eso también es vital. Cuando ustedes hagan el levantamiento de la información, tenemos que ver cuáles son las fortalezas y las debilidades de quién, de nuestras organizaciones. Una de las 5C que se mencionaron en esa reunión viene C de compañía. Y cuando hablamos de compañía estamos hablando de nuestras organizaciones. Y la mejor forma de hacer el levantamiento de nuestras organizaciones es por medio de un cuadro FODA, saber cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, cuáles son las oportunidades que están apareciendo y las amenazas actuales. Una de las amenazas actuales que tenemos en nuestro canal de comercialización vendría a ser la logística nacional e internacional, con el aumento también de los costos. Ahora vamos a pasar al tema de la valoración del producto en base a la cantidad. Esto es fundamental entender y eso tenemos que ayudar a nuestras organizaciones a que ellas, por cuenta propia, entiendan que cuando hacen volumen tienen mucho más ventajas. Eso se llama poder de negociación. Hay un dicho, y eso lo han escuchado, ¿no? Divide y conquista. Muchas empresas, y lo dijeron también el día de ayer, uno de los jefes de sede, que manejan un monopolio, ¿no? Un oligopolio. Son casi 2 o 3 compañías ya que quieren manipular los precios. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos obviamente tienen una ventaja competitiva, que tienen bastante capital, y ¿qué es lo que hacen? Le dan el dinero al agricultor, no necesariamente a la asociación, a la cooperativa. Obviamente esas organizaciones aprovechan la necesidad, ¿no? Porque no les pagan buen precio, les pagan lo más bajo posible, pero a cambio de una entrega rápida de dinero. Entonces, si no se hace volumen, se pierde la capacidad de negociación. Si las organizaciones se juntaran, hicieran buen volumen, tendrían mucho poder de negociación y pondrían más condiciones en el precio. Mi sueño ideal, ¿no? Ese es un tema muy personal, esa es mi opinión, ya es que si las organizaciones todas se unieran para pactar, ¿no? Un precio justo, literalmente tendríamos un precio mucho más elevado. Lamentablemente, el tema de la competencia, la falta de unión, hace que los precios bajen. Es sorprendente cuando uno analiza el caso específicamente de la quinoa. Si nosotros vemos en la época de la pandemia, por la necesidad, por la demanda, por la situación, muchos productos agrícolas aumentaron su precio y la quinoa empezó a bajar. Y ahí viene el detalle. ¿Por qué? A veces, y hay varios factores que lo vamos a explicar a continuación. Entonces, si yo quiero ayudar a mi organización, necesito darle a entender que necesitan ellos vender agrupado. ¿Por qué? Una trailada son 30 toneladas. Entonces, ¿cuántos socios pueden hacer 30 toneladas? Y para ninguna empresa nacional o cliente internacional es negocio hacer una sola compra. Ellos quieren comprar todos los meses. Entonces, si estamos hablando de 2 trailadas, estamos hablando de ¿cuánto? 60 toneladas. 3 trailadas, estamos hablando de 90 toneladas. Y muchas organizaciones no tienen esa capacidad de acopio, pero 30 toneladas, estamos hablando de 3 trailadas, me va a dar casi en exportación 3 contenedores y medio. No es mucho, no es mucho. No es mucho para una compañía, necesita mucho más. Por eso que las plantas procesadoras compran a nivel nacional.
y a veces a nivel nacional no los pueden abastecer, inician compras en Bolivia y lo traen. Entonces, ahí está la ventaja competitiva que tenemos que tener nosotros como organizaciones, juntarnos. No te da un mayor poder de negociación, y mayor poder de negociación es mejor precio. ¿Qué otra ventaja te da el estar asociado? Te ayuda a obtener nuevos canales de comercialización. Como vemos aquí en la imagen, acá aparece una imagen sobre los canales de comercialización. Las ventas personales solamente llegan a intermediarios. ¿Y por qué llegan intermediarios si no llegan a plantas, por ejemplo? La respuesta es simple. Una planta no va a comprar poca cantidad, no es negocio para ellos comprar por debajo de las 30 toneladas, quieren tener la cuota más alta, comprar 5, 10 toneladas a las plantas les es imposible. Y ahí es donde aparece el intermediario. ¿Por qué aparece el intermediario? ¿Por qué nace el intermediario? Porque el intermediario cubre una necesidad insatisfecha del cliente. ¿Qué vendrían a hacer los compradores nacionales? ¿Qué necesidad insatisfecha? Hace volumen. El intermediario hace volumen. Y cuando la planta le compra al intermediario, sabe que el intermediario le va a dar 30, 60, 90 toneladas. Entonces, ¿qué hace el intermediario? Primero, especula bastante con los precios, asusta bastante a nuestras organizaciones y les baja mucho. Si uno analiza bien este canal de comercialización, esto ya ha habido años donde en el canal de comercialización, el articulador que ganaba más dinero de todo el canal de comercialización eran los intermediarios. ¿Se imaginan que ganen más que una planta? ¿Se imaginan que ganen más que un cliente internacional? Y obviamente están ganando ¿de qué? De pagar pequeño, de pagar poco, de una u otra manera, ¿a costa de quién? De nuestros agricultores. Entonces, ese dinero pudo haber llegado a nuestros agricultores y no llega, ¿por qué? Porque el intermediario hace volumen, hace cantidad, porque el que hace el intermediario le compra varios, lo junta y lo vende. Una venta asociada te va a dar todos los canales de comercialización, te va a dar el acceso a todos los canales de comercialización. La dificultad para muchas organizaciones va a ser tema de presupuesto, pero el presupuesto se puede obtener con el tiempo. Van agarrando confianza, van desarrollando sus habilidades y también el presupuesto les va a llegar. Por ejemplo, cuando las organizaciones están asociadas, le va a dar acceso a créditos, a financiamientos, le va a dar acceso también a apoyos, como los que están teniendo ahora, de capacitaciones, tanto de entidades públicas, tanto de entidades privadas. Mejora también los costos, porque cuando están asociados hay que entender que al agricultor casi el 60 o 70% del costo vendría a ser el guano de isla, y es mucho más accesible comprar los insumos cuando están asociados. Van a bajar los costos en todos los niveles de la cadena de comercialización. También te da el acceso a las certificaciones. ¿Por qué? No es negocio para un agricultor solo certificarse como orgánico por el costo, es muy alto. Pero si yo tengo una asociación grande que tiene gran volumen, el costo se prorratea entre todos los participantes, haciendo que el costo sea bastante llevadero y dándote más acceso a nuevos canales de comercialización. Entonces ya estamos viendo muchas ventajas. Y obviamente el apoyo público y privado. Si yo comparo, el único beneficio de una venta personal es que las ventas personales ellos toman sus propias decisiones y no tienen que dar cuenta a nadie, pero tienen muchos perjuicios. Las ventas asociadas van a tener todo el beneficio de los canales de comercialización, apoyo, financiamiento, y ni un cliente internacional le va a comprar a un agricultor. No, eso no sucede, ni la planta procesadora, ¿no? Ni los exportadores. Quieren comprar a entidades que les puedan dar la garantía de la cantidad. Cantidad es negocio. A mayor cantidad, más negocio van a poder acceder nuestras organizaciones. La otra forma de valorización, en el caso de la quinoa, es por la concentración de pesticidas, y esto nos va a ayudar mucho. Muchas organizaciones piensan que el producto quinoa ya vale porque se llama quinoa, y no es así. Si no damos a conocer a nuestras organizaciones que la quinoa se valora por la concentración de pesticidas, muchas organizaciones van a exigir que le paguen más por una quinoa que no tiene esa valoración. Por si acaso, por ejemplo, una quinoa con pesticidas. Acá estamos viendo en el cuadro. Mientras más se acerca a una quinoa orgánica certificada, el valor va a ser el más alto. Mientras más pesticidas tenga un producto, el valor del producto es bajo.
Comencemos con la quinoa orgánica. Muchos y eso es un tema de este año, muchos esperan que el valor de la quinoa sea como antes de la pandemia, 6 soles, 6 soles 50. Lamentablemente eso no va a suceder. Ahora se proyecta que el precio esté entre 5 soles, 5.50. Pero hay que entender cómo se diferencia cada producto. Primero, ¿qué es una quinoa orgánica? Muchas de nuestras organizaciones dicen que su producto es una quinoa orgánica. No es orgánica, es una quinoa libre de pesticidas, ya que no tienen la certificación. Para que el producto sea llamado orgánico, es de carácter obligatorio que se encuentre certificado. Si está certificado, es un producto que se considera orgánico, sí, solo sí, está certificado y es libre de pesticidas. Luego aparece la segunda quinoa, que es bastante conocida, ya la quinoa llamada ecológica. ¿Qué es ecológica? Significa que es una quinoa 100% libre de pesticidas, pero no se encuentra certificada. Entonces, ahí va a haber una diferencia de valoración. La quinoa orgánica versus la ecológica se diferencian en 0,20 y 0,50 centavos. Y ahí viene la pregunta, ¿y por qué se diferencian? Obviamente porque la organización que invirtió en su certificación le ha costado y tiene que recuperar el gasto y ese gasto se va a recuperar obviamente en la venta. Asimismo también, eso es un tema netamente comercial, hay organizaciones que venden el certificado orgánico, ¿no? A las plantas procesadoras y lo venden en 0,20, 0,30. Acá se está dejando claro que ese tipo de procedimientos es irregular, ¿ya? Y a cualquier organización que tenga la certificación orgánica que venda su certificado, si lo descubre la certificadora, a las partes lo sancionan y les quita la certificación, tanto al comprador como al proveedor. Entonces ya estamos entendiendo por qué la quinoa orgánica y la ecológica se diferencian. ¿Por qué pagan más por la orgánica? Porque está certificada y obviamente la organización invirtió más. Porque hay una diferencia casi muy exacta de 0,20 a 0,50 centavos promedio entre esas dos. Porque hay organizaciones que venden el certificado y a muchas empresas y ustedes también los productores saben que esa valoración del certificado es de 0,20, ¿no? Y esto puede ser un poquito más, un poquito menos. De la quinoa ecológica con Europa, ¿ya? La quinoa ecológica vale más que una quinoa Europa. ¿Y por qué se llama Europa? Es importante conocer también esas palabritas técnicas, ¿no? Y estos son palabritas 100% comerciales. Se llama quinoa Europa porque la quinoa cumple con los requisitos fitosanitarios, específicamente pesticidas, con la cantidad mínima de pesticidas aceptada, los LRM. Por consiguiente, ¿cómo yo puedo saber que mi producto literalmente es un producto que cumple con la certificación europea? Tengo que usar un examen de laboratorio. Ese es de carácter necesario. Muchas de las organizaciones, ¿qué es lo que hacen? Esperan que el cliente tome el examen de laboratorio y cuando toman el examen de laboratorio lo piden a una segunda planta y ya la planta le dice, no, tu producto salió orgánico, no, tu producto salió ecológico. Miren, si las plantas o las clientes que han pagado por la certificación le dice que es orgánico y se los compran, en buena hora, ¿no? Ahí no tenemos ningún conflicto de interés. Pero si el producto realmente es orgánico y una empresa compradora te dice que es ecológico y otro te dice que es ecológico cuando tu producto es orgánico, ¿cómo puedes defenderte? La única forma de defenderse es tomar un examen de laboratorio que tiene un costo de ¿cuánto? 700 soles más IGB. Pero si yo hablo de 30 toneladas, ya 30 toneladas, y hay un diferencial de 20 centavos, ya solamente en el diferencial de 20 centavos entre orgánica y ecológica, estamos hablando de 6.000 soles. Entonces, a la empresa, a quien puede engañar, o cualquier productor que lo puede engañar diciéndole que es un producto Europa o con pesticidas cuando es orgánico, va a ser mucho dinero, pero a costa de nuestro agricultor. Entonces ya sabemos que la quinoa Europa con la ecológica generalmente se va a diferenciar en precios entre 0,50 hasta 1 sol promedio. ¿Por qué? Porque la quinoa Europa ya tiene pesticidas. No tiene muchos, pero tiene los necesarios para que pueda ingresar a la Unión Europea. Hay que entender que los principales mercados es Estados Unidos y Europa. Y el tercero tipo de quinoa que van a escuchar se llama quinoa con pesticidas o lo van a escuchar llamada o mal llamada Codex, ¿no? No deberían llamarlo Codex, ¿no? Pero a veces el negocio lo dice así, ¿no? Dame quinoa Codex, ¿no?
Códex viene, ¿de dónde viene la palabra códex? Códex viene de la norma técnica peruana, pero ninguna parte de la norma técnica peruana habla de pesticidas, o solamente habla de análisis análisis físico-químicos. Pero bueno, eso será otra conferencia. Entonces, si yo veo la Quino Europa con relación a las pesticidas, ya empiezo a generar otra diferencia de 0,30 hasta un sol ha llegado en diferencia. Y miren esto, escuchen, y esto va a ayudar muchísimo a nuestras organizaciones. Como se mencionó el día de ayer, hay empresas que entran en un oligopolio, quieren controlar el mercado. Ellos estadísticamente saben comprar al barrer. ¿Qué es comprar al barrer? Le dicen al agricultor, yo te compro todo, pero adivinen a qué precio compran. Siempre van a comprar, cada vez que pagan al barrer, van a querer pagar el precio más bajo posible. Estamos hablando llegar a precios en este momento de 3 soles, 3 soles 70, 3 soles 80, al barrer quieren pagar 4 soles. Pero entiendan esto, miren esto, y eso se va a comprobar fácil. ¿Qué pasaría? Y yo sí he visto esos casos, que compran al barrer, lo llevan al laboratorio y sale orgánico. ¿Mm? Estamos hablando que hay una diferencia de un sol. Un sol, ¿no? Es una barbaridad de dinero. Si estamos hablando de 30 toneladas y esas plantas no son tontas, estadísticamente por la experiencia, porque compran bastante, saben qué lugares siempre sale orgánico. Bueno, la palabra es ecológico, siempre sale ecológico, libre de pesticidas. Comprar a ellos, y ellos cuando compran a 4 soles, 4,20 al barrer, se levantan todo, lo llevan al laboratorio, sale limpio, o sea, sale libre de pesticidas, pagan 4 soles y el precio de compra era ¿de cuánto? De 5. Ganaron un sol solamente en compra. Estamos hablando en 30 toneladas, son 30.000 soles. Es bastante plata. Pero ellos ni siquiera ganan de la compra, ellos van a ganar de la venta. Entonces van a ganar muchísimo más. Entonces, algo que también tenemos que ayudar a nuestras organizaciones, que vender al barrer no es un buen negocio. Es mejor que estén asociadas, es mejor que tomen los exámenes de laboratorio y sepan qué producto tienen. Y también hay un tema hay que sensibilizar la honestidad. Los agricultores saben si le han echado o no pesticidas a su producto. Entonces, también hay que entender que cuando hacen el nivel de acopio, no es parte de la conferencia, pero va a ayudar. Tenemos que tener claro que suficiente un saquito para que contamine 30 toneladas. O sea, lamentablemente, un solo saco con pesticidas puede contaminar 30 toneladas de quinoa y le bajaría la valoración. Si es un saco súper pesticidas, puede llevarlo a ser considerado una quinoa con pesticidas. Perdió la valoración de casi un sol. Y si es considerado Europa, cuando pudo haber sido vendido como orgánico ecológica, ya estamos hablando que hay una pérdida de 0,50 hasta 0,80 centavos. Es bastante. Se puede hacer mucho daño suficientemente que un solo saco contamine a los demás. Entonces hay que tener un buen control. La valoración por calidad. Cuando hablamos de la quinoa van a pagar más cuando tenga siempre mayor calidad. Y en el caso de la calidad, vamos a estandarizar. Los dos criterios básicos que piden en el tema de la quinoa es humedad y rendimiento. Casi todas las plantas es vital tener esto bien mapeado. Humedad. La humedad ideal para, independientemente del color de la quinoa, es que llegue a valores de 10%. ¿No? Y que no supere el 13,5%. Cuando supere el 13,5%, o no lo compran o pagan muy bajo. Yo he visto ventas de 15% humedad, 16% humedad. ¿Cuál es la desventaja para la planta, para el comprador? Que lo va a tener que secar. Eso o bien lo seca de manera artesanal con el sol o lo va a secar con máquina. Si es máquina, ya le incrementa el gasto en 0,30 aproximadamente en costo. Por eso que te van a querer pagar menos. Entonces, si mandamos una quinoa que esté con la humedad adecuada, va a tener una mayor valoración, van a pagar un poco más. ¿Y por qué 13,5 como rango mínimo? Se pone 3,5 porque ese es el valor que la norma técnica peruana pone como el valor máximo recomendado para una exportación. Pero esto es una norma, las normas son opcionales. A nivel comercial, un cliente internacional te va a pedir una humedad no mayor de 12,5%. 10% es lo ideal. Pero si estamos entre 12,5%, 12%, estamos muy bien. Vamos a hablar con el tema de rendimiento. El tema de rendimiento va a depender mucho de nuestras organizaciones. Si nuestra organización no sabe trillar el producto o tiene una mala filosofía, porque hay agricultores que piensan porque llenan el saco, le ponen más piedritas, le ponen más pajita, le ponen todo menos quinoa, saben que el saco va a pesar más.
pero eso nos perjudica como organización. ¿Por qué? Porque cuando pasa la planta, a mí me cobran por todo lo que ingresa. Y todo ese producto que es el descarte, me lo van a cobrar y voy a perder gasto en flete y voy a perder gasto también en el procesamiento. Entonces, un mayor rendimiento es más rentable para las organizaciones. Entonces, si ellos siguen muy bien y manejan bien los rendimientos, también le pueden exigir mejor paga. No es lo mismo pagar por un producto con una humedad de 16, con una merma que tú sabes que va a llegar al 20%, que pagar por un producto de 10 con una merma que no supere el 10%. Entonces, tenemos que también ver qué producto tenemos para poder ofrecerlo y obviamente cobrar más. Y eso es lo importante. Otra valoración que están viendo con relación a la quinoa es la valoración por especies. Acá generalmente no lo vamos a ver estrictamente por especies, pero la especie también me da el color del producto. Generalmente la valoración a nivel comercial es por el color. Llámese quinoa blanca, llámese quinoa roja o llámese quinoa negra. En el caso de la roja y la negra, ya todos los que estamos tiempo en la quinoa, a veces han pagado más por la roja y la negra y en otros momentos la roja y la negra está muy por debajo que la blanca. Entonces, ya eso va a depender del momento. Pero acá sí tenemos una diferenciación marcada por especie, una quinoa dulce y una quinoa amarga. ¿Por qué se llama quinoa amarga? Se llama quinoa amarga por su mayor concentración de saponina y la quinoa dulce por una baja concentración de saponina. Entonces, acá, entre la quinoa dulce y una quinoa amarga, hay una diferencia de 0,80 a 1,50 en precio de compra. Entonces, pagan más por las quinoas dulces. Y viene la pregunta, ¿por qué? Vamos a entender por qué el cliente ya paga menos por una quinoa amarga. Cuando hablamos de una quinoa amarga, por ejemplo, como el amarillo maranganí, ya es una quinoa muy bonita, un grano grande. A mí me gusta bastante, pero ¿cuál es la desventaja que tiene la quinoa maranganí? Como tiene una elevada cantidad de saponinas, involucra que el comprador, el cliente, debe de pasar procesos extra. Vamos a regresar acá en mi flujograma. Antes de llegar al paso 2, en una quinoa maranganí, el producto va a tener que ser llevado a una planta que la lave y que la seque. Entonces ahí me involucra otro servicio más transportes, más excesivas. La gran mayoría de plantas a nivel nacional no tienen lavado, no pueden lavar el producto dentro de sus plantas, porque primero no tienen las autorizaciones y segundo no tienen la maquinaria. Por consiguiente lo van a tercerizar. Y tercerizar significa una cuadrilla más, un transporte más, ¿no? Y el servicio de lavado y secado. Para que tengan idea a simple vista, si llegara hasta la planta, ya invertí casi 5.100 soles, la planta va a tener que llevarlo a una planta de lavado, que esté súper cerca, ya. Vamos a imaginar que la planta esté en Huachipa y ustedes la quieren llevar a las plantas de lavado en Carapongo. El tráiler te va a costar 300 a 400 soles, una trailada, 30 toneladas. Entonces, de esos 400 soles le tengo que agregar 300 soles de estiva y 300 soles de desestiva. ¿Ya cuánto he gastado hasta ahora? Ya estoy en 1.000 soles. 1.000 soles solamente para el tema de llevar el producto. Vamos a hablar un tema de lavado. Cuando hablamos de lavado, está costando 0,30 más el secado, porque todo lavado aumenta la humedad. Y estamos hablando de aumentar la humedad. ¿Qué estoy haciendo? Le estoy quitando valor. Entonces, para regresar al mayor valor, va a pasar por un tema de secado. Secado por esas zonas te está costando 20 centavos. Entonces ya gasté 50 centavos más. A 30 toneladas y ya estamos en casi unos, a ver, a un costo promedio de 30.000 por 0,5, 15.000 soles. 15.000 soles de inversión solamente por el lavado, por eso que van a querer pagar. Ahora, hay otro riesgo específicamente con ese proceso. ¿Cuál es el riesgo que tienen las plantas al comprar una quinoa maranganí y mandarlo al lavado? Hay un riesgo fitosanitario enorme. ¿Cuál es el riesgo enorme? Como esas plantas de Carapongo son medias informalonas, ya utilizan agua de pozo. Y al utilizar agua de pozo, la probabilidad de que se contamine el producto con microbiológicos, salmonela, Echaicha, coli y todas las enfermedades de focalismo es alta. Ya hemos pasado por esa experiencia y se llegan a contaminar.
Por consiguiente, ¿qué es lo que hace una planta cuando se le contamina? Puede perder todo el producto. Muchas de ellas por la desesperación lo pasan nuevamente a maquilar para obviamente quitarle más, más membrana a la quinoa maranganí para reducir, lo tuestan, entonces es otro gasto más, estamos hablando de que otro proceso más secado, ya estamos incrementando otros 50 centavos más, entonces, y sin garantía nada. Por eso que muchas empresas prefieren ¿no? Evitarse toda esa problemática y centrarse más en las quinoas dulces. Terminan siendo mucho más sencillas, necesitan un solo proceso. Cuando hablamos de amarga, ya estoy hablando de lavado, y lavado me está generando un riesgo microbiológico alto, ¿no? En una contaminación por fecalismo. Esas son la forma de valorar. Ahora bien, vamos a ponernos en el punto del agricultor. ¿Por qué el agricultor hace una quinoa maranganí? Porque la quinoa maranganí, ¿cuál es su ventaja competitiva? Su ventaja competitiva del producto es que al tener mayor concentración de saponinas es más resistente a las plagas. Para el agricultor es mucho más cómodo trabajar obviamente una quinoa maranganí versus las demás. Pero tenemos que entender que esa quinoa tiene un canal de comercialización reducido. Muchas plantas no quieren saber nada con ese tipo de quinoas amargas, por lo que yo les acabo de comentar. Hay plantas que sí compran, pero si yo hablo de una quinoa maranganí actual, ¿cuánto te quieren pagar? 3 soles 50, 3 soles 80, específicamente por una quinoa maranganí hasta ecológica y orgánica, 3.80, mientras que la demás te quieren pagar 5 soles. Entonces, hay bastante diferencia, y en el mejor de los casos 3.80, porque ya cuando es muy amarillita también a veces no la quieren comprar o te baja mucho el precio. Entonces ya voy entendiendo cómo juzga el cliente y cómo puedo ayudar a la organización para sacarle el mayor valor. Hay una valoración por el lugar de entrega. No es lo mismo entregar el producto en la organización que entregar el producto, obviamente, a manos del cliente. En este caso hemos puesto la valoración desde el almacén, que es el lugar que conoce todos los agricultores, que es la venta en su región, en su propio almacén. Ahí el agricultor tiene el poder de negociación más alto. Hay que recomendar siempre a todos nuestros agricultores que todo proceso de comercialización sea pago contra entrega. Me pagas el producto, te entrego. Y cuando hablamos de contraentrega es verificar que el dinero esté en las cuentas. Entonces, en una transferencia interbancaria, ya que es lo recomendable. Olvídense de cheques, olvídense de efectivo, tiene que ser una transferencia y debe aparecer en el sistema como saldo disponible, no como contable. Entonces, eso me ayuda también a defenderlo al agricultor, porque lamentablemente en la vida nos vamos a encontrar con empresas malas que quieren sacarnos ventaja, ¿no? Pueden entrar como corderos y terminan siendo lobos, ¿no? Eso también eso nos va a ayudar a proteger a nuestras organizaciones. Luego, por ejemplo, otro lugar de venta es la planta procesadora. Cuando hablamos de almacén y planta procesadora, la valoración del producto en almacén y planta procesadora estamos hablando de materia prima, porque ese es el canal de comercialización ideal para la materia prima. La materia prima no se vende en exportación ni tampoco a los exportadores. Los exportadores quieren un producto procesado porque carecen de planta. Entonces ya vamos a entender por qué la materia prima va a ser específicamente dirigida a intermediarios, plantas procesadoras y excepcionalmente a ciertos exportadores que van a asumir el riesgo. Entonces, ya sabemos que mientras esa entrega del producto se acerca más al cliente, me van a pagar, en teoría, más. Luego vamos a hablar de estas palabritas, Ex-Work, FOB y CFR. ¿Qué significa eso? Estos son los llamados Incoterm. ¿Y qué es Incoterm? En inglés viene de International Commercial Terms, que son términos de comercio internacional, son normas. Y estas normas van a regir las formas de venta internacional. Vamos a explicarla de manera muy sencillita. Cuando una organización ya evolucionó bastante, ya tiene un canal de comercialización de varias plantas, ya entiende el procesamiento, para poder vender en Ex-Work, FOB y CFR, que son 100% canales de venta internacional, estamos hablando que debe de llegar hasta el punto 4. Si no llega al punto 4, ese canal de comercialización es inexistente para una organización. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de exportación estamos hablando de un producto 100% procesado. Vender en Ex-Work significa que yo voy a vender la quinoa 100% procesada, ya lista para exportación, pero yo no me voy a dedicar a la logística internacional, ni a aduana, ni a puerto, ni a nada.
Yo se lo vendo al cliente internacional en la planta y el cliente ve lo que hace después. Eso es una venta ideal para muchos exportadores, ¿no? O organizaciones o asociaciones que sería la venta perfecta de exportación. Pero hay que entender que eso es una venta un poco ilusoria, no es lo frecuente, no es lo común y rara vez lo van a encontrar. Si lo encuentran, en buena hora. ¿Cuál es la forma de venta más tradicional? Son estas dos, el FOB y el CFR. ¿Qué significa una venta en FOB? Significa que nuestra organización ha juntado la quinoa, ha seguido todo este canal de comercialización, una venta en FOB, ha juntado la quinoa, ha seguido todo el proceso hasta la entrega a Lima, ha elegido una planta procesadora, ese producto ha pasado por las aranas, desplegadores, calificadora, purificadora, mimética, selector óptico, detector de metales, hasta tener un producto 100% terminado. Este es un producto listo para exportación y que además de ello, para yo hacer una venta FOB, yo voy a asumir todo este proceso de exportación. Voy a tener que contratar un agente de aduana y un agente de carga internacional para que haga la operativa. Por consiguiente, vender en FOB significa que mi organización va a vender un producto terminado, ya procesado y listo para exportación, y ellos van a asumir todos los gastos de la exportación. Desde el transporte de llevarle el producto de la planta hasta el puerto, los gastos de aduana y los gastos extraportuarios, si es que lo hubiesen, para que tengan una idea cuánto sale eso aproximadamente. El servicio integral logístico de exportación tiene un rango entre $1.500 hasta $2.000 que van a tener que ser pagados. Entonces, si voy recordando todo mi flujograma, ya voy recordando gastos. Ok, tengo un gasto de 4.500 soles para llevar 5.100 soles para llevar el producto a Lima, más gastos de procesamiento. Entonces, ¿existe un gasto de procesamiento? Sí. ¿Cuánto necesito invertir en el procesamiento? Casi 15.000 soles, asumiendo que me van a cobrar 0.50. Va a haber gastos de materiales, ya que son los sacos, los deshumecedores, preparar el producto para la exportación, que tiene un costo de aproximadamente de $800. ¿No? Los sacos de doble pliego te cuestan desde 0.64 centavos de dólar. Acá también viene buenas recomendaciones para las organizaciones que están listas para exportar. Es mejor comprar el producto y los implementos y los insumos a la planta procesadora, porque ellos compran a cada rato, sacan más barato. Y a mí no me conviene comprarlo por partes porque me voy a llenar de existencias. No te van a vender justo 800 sacos, no, te venden 1.000. ¿Y qué haces con la diferencia? ¿Los guardas? ¿Te los llevas? Entonces, una buena recomendación para las organizaciones que van a lograr exportar es encontrar una buena planta procesadora que les pueda brindar el máximo de servicios posibles. Entonces, ya estoy entendiendo que una venta FOB no solamente es entregar el producto puesto dentro del barco, sino yo voy a asumir todos los gastos. Entonces, ya tenemos 5.100 de transporte a Lima, 15.000 de maquila, 800 de los $800, ya son 15.000 soles, es 5.100 soles, 15.000 soles, $800 en insumos, ya que son sacos, etiquetas y todo lo que se requiere, y documentos también, y un gasto de logística internacional que son aduanas, portuarios y extraportuarios de entre 1.500 y $2.000. Ahora, ¿qué significa vender en CFR y en CIF? Es cuando la organización paga el flete internacional. No solamente lo vende dentro del barco, sino va a pagar el flete internacional. Este flete internacional es muy variado, ¿no? No es lo mismo mandar a China, que tiene un costo del flete de $8.500, que mandar a Estados Unidos, que, ojo, Estados Unidos ha estado una locura. Normalmente Estados Unidos costaba $1.500, $2.000 y tú estabas llorando. Lamentablemente, ahorita por la situación mundial del problema internacional, de la escasez de contenedores, que era el nombre, en realidad era la escasez de la distribución a nivel de los barcos, incrementó el gasto de la logística de $2.000 hasta $4.000 y $6.500. Los clientes se volvían locos. Por eso que el cliente dejó de comprar, porque gastaba mucho dinero o le exigía a los exportadores que paguen el flete y luego se lo devolvía, ¿no? Obviamente el exportador va a recuperar los gastos, pero necesita flujo de caja. Si no tiene el dinero en el momento, por más que te pague el cliente, se te va a ajustar mucho la venta. Por eso que es importante siempre pedir adelantos y tener todas las garantías de pago. Vamos a ver ahora la valoración del producto por las certificaciones. Cuando hablamos de certificación, estamos hablando de una valoración 100% comercial. ¿Eso qué significa? Si el cliente no lo aprecia, la certificación no tiene valor, ¿no? No porque yo me certifique, cualquier cliente me va a pagar más.
Eso se ve bastante reflejado en la certificación de Fair Trade. Fair Trade es el trato justo, en el cual le pagan al agricultor 0.26 centavos de dólar extra, ¿ya? Por estar certificado. Pero ¿cuántos clientes quieren pagar 0.26 a nivel mundial? No son muchos, tenemos que buscarlos. Es un beneficio, sí, pero si el beneficio no lo aprecia el comprador, esa certificación no tiene mucha importancia. Por consiguiente, si yo me voy a certificar, tengo que tener bien marcado cuál va a ser mi canal de comercialización, porque ese canal de comercialización me va a pagar por el producto que yo le estoy vendiendo, me va a pagar por la certificación. Las certificaciones más conocidas, más usuales, son la certificación orgánica. Acá sí nos deja un marco diferencial. Por ejemplo, a mayor certificación, y yo teniendo el canal de comercialización adecuado, voy a conseguir un mejor precio por mi producto. A menor certificación, lamentablemente, no me van a pagar poco, ¿no? Me van a pagar muchísimo menos. Ahora, los pros y los contras. Hay que entender que la certificación se renueva anualmente. Entonces, tenemos que proyectar a quién le voy a vender el producto para recuperar los gastos y volver a certificarme todos los años. Tenemos que entender que este tipo de certificaciones no se dan jamás en unidades de personas. La certificación tiene que hacerse en grupo, ¿no? Si no, no es rentable ni tampoco la vamos a poder conseguir porque se necesitan muchos requisitos para poder certificarse. Hay que entender que las certificaciones exigen el cumplimiento de requisitos operativos y administrativos por ambas partes. Significa que tiene que haber una capacitación también para el tema de la certificación y cumplir con las normas. Son normas, no son leyes, son opcionales, pero si tú no cumples, te quita la certificación y para muchos de los casos es casi de por vida, ¿no? Y lo más importante de todos, como dice en el último punto, la valoración de la certificación dependerá del cliente. Si el cliente no valora la certificación, no me van a pagar más. Entonces, pero ya hay mercados muy marcados para la certificación americana y europea. ¿Es la única certificación orgánica que existe? No. Existe certificación orgánica china. En el Perú nadie está certificado como orgánico china todavía en el tema de la quinoa, ya, pero existe una nueva certificación. Lamentablemente, si uno pregunta ese tipo de certificación, no se administra en el Perú y uno tendría que traer el certificado de China, ¿no? Entonces, es costo-beneficio. ¿Me es beneficioso ahorita certificarme para China si no tengo un canal de comercialización? Claro que no. Otra certificación que lo habrán escuchado, que sí hay acá a nivel Perú, Orgánico Brasil. Existe una certificación orgánica Brasil, pero es un mercado tan grande, tan interesante para certificarme como Orgánico Brasil, no es tan grande. Si tú tienes el cliente o se obtiene el cliente, ok, tiene bastante lógica el tema de la certificación y ahí sí vale. Pero hay que entender que la certificación es una inversión a cambio de ¿qué? De un mejor beneficio de pago. Pero eso es sí y solo si tengo el canal de comercialización. Si no tengo el canal de comercialización, voy a tener mucha certificación y no me van a querer pagar por el esfuerzo que yo estoy haciendo. Ahora, la otra forma de entender el tema de la valoración. Valoración por nivel de procesamiento. ¿Eso qué significa? A mayor procesamiento, a mayor perfeccionamiento activo del producto, me van a pagar más. Por ejemplo, acá estamos viendo ejemplos de valoración. Por acá estamos viendo que mientras más se acerca a la derecha, ya se está acercando un producto con su máximo nivel de procesamiento. Mientras más se acerca a la izquierda, con el menor valor de procesamiento. Mientras se dirige más a la parte superior, mayor valor de paga, o sea, una mayor valoración, y cuando se dirige a la parte inferior de la pantalla, menor valoración del producto. Comencemos con el producto, la materia prima. La materia prima va a tener un valor. Pero ¿por qué no tiene el mismo valor que un producto procesado? Porque obviamente, como han visto, han invertido dinero, han invertido esfuerzo y están entrando cada vez a un nivel de comercialización diferente. La materia prima, por ejemplo, si estamos hablando de un producto como una quinoa orgánica entre 5 soles, 5.50, el semiprocesado ya estamos hablando de una venta en 6.50 a 7 soles. Y una quinoa ya PT procesada, estamos hablando de un valor de venta de 8 soles a 8 soles 50. Ahora, acá vamos a tener las variables. En el caso de la quinoa procesada, porque tiene que estar procesada para poder yo tener los demás subproductos de este nivel de procesamiento. Por ejemplo, las hojuelas, o en inglés la van a escuchar como flex.
los flex. El tema de hojueleado también involucra un costo, ¿no? No se olviden que primero para poder hojuelear la quinoa tiene que estar 100% como producto terminado, ¿no? Y ese es el que tiene mayor valoración. Luego, casi seguidito le sigue la quinoa pop. Acá hay muy poca diferencia entre hojuelas y quinoa pop. El quinoa pop, ¿qué es una quinoa pop? Después de este procesamiento de la quinoa, ya está con el grano 100% procesado, va a pasar por una máquina de insuflar. ¿Qué es insuflar? Es una máquina que a presión le genera bastante aire al producto y lo infla. Y eso le llaman quinoa pop. ¿Y de dónde viene el nombre de pop? Porque la máquina cada vez que bota el producto se escucha pop, 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 pop. De ahí viene, para que ustedes tengan idea del nombre, por qué se llama quinoa pop. Es la quinoa insuflada. Y luego, el segundo valoración es la harina de quinoa. Cuando hablamos de harina de quinoa, una buena organización que sabe sacarle jugo a la harina de quinoa van a ser con los granos más chiquitos, lo de segunda, ¿no? Sigue siendo una buena quinoa, cumple con todos los requisitos, pero para el cliente no le va a ser interesado porque están los partidos, los dañados, los granos pequeños. Eso va a pasar por un tema de molienda. Puede pasar por una molienda gruesa y una molienda fina. Eso va a depender de qué tan fino quiera el grano el cliente. Y generalmente eso se va a clasificar. La granulometría en el tema de las harinas es con una clasificación del mesh, ¿no? Para que ustedes tengan una idea. Y la venta más tradicional de nuestro producto es el grano. Acá la quinoa está 100% procesada, no tiene ningún perfeccionamiento más allá de pasar de una materia prima a un producto 100% procesado. Y acá vamos a tener dos canales de comercialización finales. Las ventas a granel, las que en inglés la van a escuchar como wholesale, que es lo que ustedes ven en todos nuestros exportadores, y una venta retail, que no es la venta, digamos, prioritaria de nuestro canal de la quinoa, donde la rentabilidad es la más alta. La más alta rentabilidad siempre la vamos a obtener en venta retail, que es venta al menudeo. ¿Cuál es la diferencia de una venta a granel versus una venta retail? Acá van a usar presentaciones y va a ser saco de 25, 50 y en algunos casos van a ser los big bag de 1 tonelada. Y las presentaciones retail o bien son en cajas o son bien en los llamados doypack. Doypack son unas bolsas que pueden ser de papel o pueden ser bolsitas plásticas, ¿no? O bien serigrafiadas o full color, bien bonitas. Solo que ustedes se encuentran en las tiendas, en los supermercados. Y tienen presentaciones de ¿cuánto? 100 gramos, 250 gramos, excepcionalmente de 1 kilo. No es frecuente encontrar. Realmente el perfil de compra es entre 100, 250 gramos, 500 gramos, ocasionalmente encuentras 1 kilo y esa es la presentación tradicional. Esa venta, ¿a quién va? Al consumidor final. Esta venta wholesale, ya que es venta mayorista, eso va bastante dirigido a las ventas internacionales, ¿no? Las ventas internacionales tienen este perfil. ¿Y qué crees que hace el cliente internacional? Cuando llega la quinoa al país extranjero, a los importadores, ¿ellos qué hacen? Entregan el producto en presentaciones más pequeñas. Al final el producto siempre va a terminarse en venta como producto retail, ¿no? Hay excepcionalmente tiendas allá en Europa donde venden el producto a granel, lo ponen unos tubos bien bonitos, por ejemplo, uno de nuestros colaboradores, clientes internacionales como Alpampa, él les vende en Francia, y las tienditas de Francia ponen la quinoa en unos silos chiquititos bien bonitos, y así los clientes franceses se sirven en base a su necesidad, no viene una marca específica, ¿no? Eso va a depender de cómo el cliente lo quiere vender, pero ya ese es un tema del cliente, no necesariamente de nosotros, pero ya estamos entendiendo que el producto quinoa siempre va a terminar como una venta retail en alguna de sus partes, ¿no? Estos son los glosarios. Como ya estamos con el tiempo, esto ya lo pueden leer. Todas las palabras que están involucradas a temas comerciales están acá en el glosario para que ayuden a nuestro canal de comercialización. Cuando hablan de quinoa MP, ¿qué es quinoa MP? MP proviene de las siglas de materia prima. ¿Qué es quinoa PT? Que la van a escuchar. Las siglas PT provienen de producto terminado. Y así, de todas las palabras que hemos utilizado, se encuentra el glosario. Muchas gracias. Si hay preguntas, encantado de responderlas. Pueden levantar la mano o activar el audio. Milan López pregunta, muy buenas tardes, ¿a qué se denomina quinoa perlada? La quinoa perlada es la que está 100% procesada, la llamada PT, ¿no? Una quinoa semiprocesada o 100% procesada. Bueno, gracias Milton, ahí estamos haciendo la especificación. Ahora, en el tema del semiprocesamiento,
El semiprocesamiento es muy relativo. Hay empresas que su semiprocesamiento es hasta antes de el gabimétrico. Han pasado por pulidora, han pasado por gabimétrica, han pasado por la, la despedradora, han pasado por muchos procesos, pero hay otras empresas, otras plantitas que te pasan tres procesitos, tres, cuatro procesos, como están viendo en pantalla, y ya le quieren llamar semiprocesado. Esto es un tema netamente comercial. Pero a nivel estándar, para que sea llamado 100% PT, tiene que pasar por un selector óptico. ¿Alguna otra pregunta? Veo que hay una manito levantada, puede activar el audio, que es Eliana Flores Cayahuanco. Hola, Rubén. Hola, Eliana, un gusto. Cuéntame. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy interesante toda tu presentación. Como habíamos conversado, espero que nos las puedas compartir en las diapositivas para poderlas, en las visitas que hagamos, explicarlas ahí a los productores de las organizaciones. El tema mío es siempre el tema de la parte ya de comercialización. Esto ya lo hemos conversado en otras oportunidades con tu persona. Y algo que siempre me suena en la cabeza, y bueno, y el día de ayer conversando con Marita, que nos indicó y nos dijo de que los gestores que vamos a trabajar ahora, debemos ser ya gestores que entremos ya en el tema de las negociaciones. Pero acá ocurre un pequeño detalle, no sé si esto ocurre en todo sitio, pero aquí en Arequipa ocurre esto, de que, bien, los compradores que vienen, o sea, las empresas que los invitamos para que puedan comprar el producto, porque los agricultores de acá o las asociaciones no quieren arriesgar mucho en querer llegar a estas etapas del programa que has presentado. Entonces ellos simplemente lo que necesitan es vender el producto como materia prima en sus lugares, ¿no? Entonces no arriesgan mucho, uno, porque el riesgo es grande para ellos, dos, porque no tienen los recursos necesarios para poder de enviar, hacer un despacho, pagar un procesamiento y los riesgos que esto implica, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando se invita a las empresas exportadoras a que compren el producto? No sé si exista una concertación de precios, no lo sé, pero da la casualidad que cuando vienen todos tienen un mismo precio, uno, dos. Si logras concertar o logras realizar un negocio con uno de ellos, ya bueno, logras con uno de ellos que a veces son los más pequeños, pero cuando logras, por ejemplo, con una empresa grande, ocurre lo siguiente, que inclusive viene el mismo representante, todo el lugar, pero siempre te pone el intermediario. Y es el intermediario que comúnmente compra por todo sitio, porque todos lo conocen, que lo pone la empresa. Entonces, acá viene mi duda, y te lo voy a decir específicamente de qué empresa, es de Vínculos. ¿Ya? Vínculos ha comprado esta campaña pasada en diciembre, en fines de noviembre y diciembre en Pampacolca, que es la nueva cooperativa con la que hemos empezado a trabajar. Ellos producen una muy buena quinoa, buena cantidad, y entonces, inclusive Eric Zambrano mismo ha visitado, ha hablado con los mismos directivos, pero al final, que ellos no querían vender al intermediario porque ya lo conocían quién era el intermediario, ocurre que Eric lo coloca al intermediario para que le vendan al intermediario, como diciendo que es su representante. Entonces, ¿qué pasa? Los precios que se han pagado en diciembre aquí en Arequipa, y te digo, ha sido de 4.20, de entre 4 soles y 4.20, una quinoa ecológica, porque no voy a decir que es orgánica, porque ya tampoco quieren pagar la certificación orgánica, porque como tú sabes es bastante cara. 15.000 dólares. Sí, ya ellos ya no tienen los recursos para eso, ¿no? Entonces, hemos tratado de ver por acá, por allá, para ver cómo podemos conseguir este financiamiento, pero no lo hemos logrado. Esperemos este año lograrlo para que ellos puedan lograr, pues, la certificación que ya la han tenido. Ojo, ya han tenido, en Chuquilome ya la han tenido, en Viraco también la han tenido. Y obviamente por estas cuestiones de recursos no he podido acceder a renovar la certificación, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta, esa es mi inquietud. No sé, ya, como gestores nosotros a veces nos sentimos imposibilitados y a veces hasta atados de manos porque no sabemos ya cómo ayudarles más a ellos a poder obtener una mejor negociación al momento de la venta.
Gracias, Eliana, por la participación. En realidad, la ayuda tiene que ser conjunta. Ellos también te tienen que ayudar en cierto punto. Por ejemplo, ya que mencionaste a vínculos, Eric, hay que decir o hay que entender, ¿cuál es la necesidad de Eric de utilizar al intermediario? Es que el intermediario le va a garantizar volumen y le va a garantizar la fecha de entrega. Y termina el intermediario siendo ¿qué cosa? Un representante de ellos. Entonces, si entendemos por qué nace el intermediario en esa negociación, nace porque literalmente el intermediario, como conoce a todo el mundo, se pasea por toda la región, tiene la capacidad de hacer volumen. Entonces, terminamos en esta valoración por cantidad. Entonces, Eric, por ejemplo, de vínculos, si uso el intermediario es por eso. El intermediario le va a dar calidad y no te olvides que no solamente le da cantidad, le va a dar la cantidad en el tiempo que él lo necesita y le va a garantizar las entregas de cantidad, obviamente, en el tiempo. Entonces, Eric ya no pierde tiempo en organizar, hablar con los diferentes agricultores, diferentes organizaciones. Habla con uno solo. Y ese uno solo termina siendo el intermediario. El intermediario no trabaja gratis. Entonces, va a tener que bajar el precio. Y yo he visto intermediarios que ganan 0,50 centavos. ¿No? Por una reventa de un par de semanas. Es un buen negocio a veces para ellos. Por eso que ellos hacen el esfuerzo de recorrer todo, pagar cuando tienen capital y desarman. Ahora, ¿qué otra opción podemos ayudar también? Es buscar nuevos clientes, ¿no? Y yo entiendo que a veces nosotros le podemos brindar nuevos clientes, pero a veces el cliente valora el producto en situaciones que la organización no quiere asumir, como los lugares de entrega. Entonces, vamos a tener siempre una limitante en base a qué? A las fortalezas de la organización. Y también hay que entender a la organización de que mientras que yo no asuma esos riesgos o no tenga el capital, obviamente mi nivel de acceso a ciertos canales de comercialización van a ser menores. No digo que son nulos, solamente son menores. Entonces, eso también hay que darlo a reflejar. Hay organizaciones que pagan su certificación, vienen acá a Lima, entregan el producto, han viajado internacionalmente para buscar clientes. Obviamente ellos van a tener más acceso. Entonces, es un tema también progresivo. Nadie lo va a hacer de la noche a la mañana y ellos también con las capacitaciones, con la ayuda, con el esfuerzo que hacen ustedes, la curva de aprendizaje y el apoyo va a empezar a sumar y les va a dar más acceso, pero va a depender siempre de ambas partes, ¿no? De nosotros y también de ellos. ¿Alguna otra pregunta o complemento, mi estimada Eliana? No, está bien, Rubén, solo que un poco, como te digo, esa es mi preocupación porque se logra copiar. Mira, la empresa que te digo, la cooperativa ha llegado a venderle más de 100 toneladas y se han acopiado en un almacén de 30 en 30 toneladas, que así es lo que se han hecho los despachos, ¿no? Manteniendo la trazabilidad y toda la parte que nosotros trabajamos, ¿no? Con ellos. Entonces, ahí un poco, como te digo, no es que el intermediario, estos intermediarios normalmente van por campos, caminan, van por agricultor, por ahí van juntando, pero en este caso no ha sido así, porque se ha copiado. Y es más, las tres cooperativas acopian, tienen sus centros de acopio donde acopian ellos la quinoa, y ahí es donde comienzan a negociar con uno, con otro, que pueda ofertarles un mejor precio, que como te digo, los precios como que todos se hubieran puesto de acuerdo en no son más hasta con el intermediario. Y mira, hay casos que hay intermediarios libres que llegan a pagar mucho más, a veces 10 centavos, 15 centavos más el kilo. Ocurre también. Entonces, ahí viene un poco, ¿no? La incógnita de cómo se viene trabajando. No, pero Eliana, sí es cierto que ellos son competidores, las diferentes plantas son competidores, pero se conocen y hablan también de qué precio están comprando. Entonces, de una u otra manera llega a un tipo de concertación, o bien directa o bien indirecta. Eso mismo, si nosotros lo replicáramos, que sería mi sueño ideal, que es bastante personal, que las organizaciones siempre estén conversando, de manera directa o de manera indirecta pueden concertar un precio mucho más justo también para su quinoa en venta. Pero eso ya será temas que lo veremos en algún futuro, o al menos eso espero. Ok, gracias, Rubén, muchas gracias. A ti, Eliana. Veo que hay una pregunta que está como Galaxy A22. Sería bueno que también se identifique, me encantaría mucho.
Ahí le estamos dando la alternativa de prender el audio. Aló, ¿Me ingeniero, escuchó? buenas tardes. Aló, ingeniero, Muy buenas buenas tardes, ¿me tardes. escucha? Sí, Le habla fuerte y claro. Vicente Leguía de Andahuaylas de Cupsur. ¿Qué tal, mi estimado Vicente? Cuéntame. Ingeniero, muy interesante, muy buenas noches a todos que estamos en esta reunión, que bastante estamos aprendiendo, ¿no? Como nosotros también somos representantes de una cooperativa. Ingeniero, mi pregunta sería, mira, se ha hablado de intermediarios, se ha hablado de volúmenes, ¿no? Para poder, ¿cómo se llama? Hacer una venta directa a los exportadores. Eh, Más o menos, ¿de qué cantidad se puede estar hablando para concretizar, ¿cómo se llama? Un negocio directamente con los exportadores? ¿De qué volumen estaríamos hablando? Eso es lo que quería saber, ingeniero. De acuerdo a la experiencia que ustedes tienen, ¿será 100 toneladas, 200 toneladas, 300 No. toneladas? No lo Por sé. ejemplo, Para, no, para poder, déjame completar de repente, sí. ingeniero, para poder, ¿cómo se llama? Hacer de repente volúmenes, o sea, mensual, ¿no? Un container o de repente uno de 30 toneladas mensuales, no sé, esa partecita de repente nos podría detallar, ingeniero, un favor. Ya, gracias, Vicente. Vicente, mira, te explico así sencillito. Generalmente, los clientes internacionales no les es interesante comprar las llamadas compras spot, que son, yo necesito, yo compro. No, ellos forman contratos anuales. Exacto. Vínculos, Colorexa, los principales plantas forman contratos anuales y su contrato anual involucra por lo menos 1.000 toneladas. Ese es el promedio tradicional que muchas plantas cierran tratos. 1.000 toneladas, 700 toneladas, dependiendo pero por lo menos va a ser 1.000 toneladas para que tengas una idea. Y otra unidad de venta que te va a ayudar es cuánto es lo promedio que se exporta en un contenedor. Estamos hablando de 22.000 kilogramos, ¿no? 880 sacos. Y eso en una trailada, ¿cuánto va a representar? Entre 25 a 27 toneladas de materia prima, promedio. Ajá. Ingeniero, esa parte hemos entendido muy bien, solamente lo que yo quisiera saber, mira, en sí, muy bien, de alguna parte a veces tienen un apoyo los intermediarios, pero ahorita más o menos se está hablando de Colorexa, se está hablando más o menos de Vínculos, de Holland, no lo sé. Ellos exportan directo a otro país y dentro de ellos todavía un intermediario todavía nos envía acá a la zona, ¿no? Pero lo que yo quería de repente es como para acortar, ¿no? ¿Cómo se llama? Ese espacio, de repente para hacer trato directo con Colorexa, con Vínculos, ¿no? ¿Cómo se llama? Un contrato directo, ¿no? Para hacer, de repente, para tener beneficios, de repente, algunos puntos a favor del productor, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos quería saber. Más o menos, ¿de qué cantidad de tonelajes podríamos hablar para reducir ese espacio, ingeniero, para hacer trato con ellos? Con los Ya. exportadores, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Con los exportadores, ellos van a estar Sí. comprando preferentemente entre 200 y 500 toneladas. ¿Por qué? Ellos cierran contratos de 1 tonelada, pero no van a poner ellos todos los huevos en una canasta y generalmente lo dividen. Y van comprando un poquito a uno, un poquito al otro, porque si le falla uno, le compra un poco más al otro. Entonces, para que tengas una idea, ellos van a estar cerrando entre 100 y 200 toneladas. Y muchas de las plantas procesadoras saben que las cooperativas o las asociaciones, su capacidad máxima de procesamiento no supera las 500 toneladas. Entonces, ya más o menos la unidad de compra terminan siendo 200 toneladas aproximadamente a 250. ¿No? Y eso tú te puedes poner en contacto y si ellos llegan a un acuerdo con ustedes, excelente, ¿no? Eric compra generalmente así, ¿no? Prefiere comprar bloques grandes. No sé si una vez has Exactamente. conversado con Eric de Vínculos. Él ha estado en la región, allá en Apurímac. Ingeniero, posiblemente, pero no hemos tenido la oportunidad de conversar con ellos, ¿no? Ok, Sí. ok. Sí, A ingeniero, los gestores también le vamos a facilitar esa data para que se pongan también ustedes en contacto, ¿no? Con los compradores. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, A ti, estamos... Vicente. muchas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, Vicente. Un fuerte abrazo. Bueno, señores, ya estamos con el tiempo. Eliana, ¿hay otra pregunta más para dar término a la sesión? No, solo algo que te quería acotar es que cuando se trabaja con estos intermediarios,
no desean factura, por lo tanto no se puede facturar el producto, ¿no? Entonces, eso un poco como nos complica a nosotros para el efecto de presentar nuestros reportes de ventas. Pero sí, dentro de la cooperativa ellos tienen, ¿no?, un manejo interno contable para las ventas que ellos realizan, ¿no? Y es la gran mayoría, ¿no?, te puedo decir, de empresas que ponen los intermediarios, y me parece algo, ¿no?, que para observar de que no piden factura. No sé cómo llevan el producto, cómo lo entregan, no sé qué cosas más hay detrás de todo eso, ¿no? Eso solamente. Gracias. No te preocupes, Eliana. Ellos no piden factura por el 18%, le quita flujo de caja, ¿no? Entonces ellos lo compran y lo revenden acá con factura. Yo ya sé qué hacen, o sea, no lo puedo comentar, pero no es un tema regular. Bueno, señores, muchísimas gracias por participar. Nos estaríamos viendo el próximo martes también a la misma hora. Se ha mandado un correo a todos los gestores que van a ser ellos también los que les manden la información de las capacitaciones futuras. El objetivo es que sea 100% comercial y que vaya ayudando. Este PPT va a ir con 2 informaciones hacia las personas que han participado. Es el PPT más la norma técnica peruana. Les voy a mandar la norma técnica peruana para que se ayude a entender mejor cómo se da la valoración del producto. Bueno, señores, un fuerte abrazo y nos estamos viendo hasta la próxima sesión. Hasta luego. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.